Esta misma palabra nos confronta, también esta misma palabra nos exhorta a nosotros mismos, porque yo soy de los que no predico de aquí para allá, sino que predico para todos, amén. O sea que yo también tengo la necesidad de que la palabra llegue y transforme mi vida. Yo también tengo la necesidad de que la palabra me acerque cada día más a Jesús, a su justicia, a su verdad, que la palabra me ayude a cumplir los mandamientos y que la palabra me ayude a permanecer firme en la fe y adorando el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Oiga, quiero compartir un poquito, quiero enseñarles un poquito el peligro que es que nosotros seamos necios, y que nos aferremos a lo que nos hace daño, o que nos volvamos a lo que ya nos había limpiado el Señor y nos volvamos nosotros de donde el Señor nos ha sacado. Siempre nos va a traer sufrimiento, nos va a traer dolor, y no solamente a nosotros, sino que lo que nosotros hacemos, hermanos, va a perjudicar a nuestra familia, a nuestros vecinos. Y se podría decir que si somos de una comunidad o de una colonia, perjudica hasta la colonia, hasta la cuadra donde nosotros vivimos. Amén, ¿sí o no? Es una realidad. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que cuando Dios hace algo en nosotros, que lo agradezcamos y que no seamos necios, sino que seamos entendidos en Él y le adoremos, le glorifiquemos y le pidamos la fuerza para que nosotros no volvamos atrás, sino sigamos firmes hacia adelante, haciendo la voluntad de Dios, luchando por cumplir los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios siempre nos van a traer bendición, siempre nos van a traer bendición. Hermano, nosotros podemos ser creyentes, nosotros podemos ser personas ya salvas, pero si no estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, siempre va a traer sufrimiento y dolor a nuestras vidas. Amén. Y se los digo por experiencia, no digo porque me contaron, porque yo mismo he pasado o he experimentado todo esto. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Voy a empezar leyendo un texto que es un poco fuerte y de ahí vamos a pasar a la historia de Faraón. Amén. Fíjese lo que dice ahí en la palabra de Dios y en lo que usted busca, yo voy a hacer una oración. Es en 2 de Pedro, en capítulo 2 y versículo 22. Y en lo que ustedes lo buscan, yo voy a hacer una oración. Padre, en esta hora te doy gracias. Gracias porque tu palabra siempre llega a nuestras vidas para confrontarnos, pero no para dejarnos señalados, sino para darnos la solución de nuestros problemas. Tú siempre que llegas y hablas a nosotros, juntamente con la exhortación, también traes la salida para que nosotros podamos levantarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo, y nos ayuda, Señor, a ser transformados, a ser renovados. Nos da fortaleza, nos da inteligencia, nos da madurez, nos da crecimiento, Señor. Por eso agradecemos, Señor, y entendemos que por medio de tu palabra te podemos conocer y que tu palabra tiene poder en aquellos que creen en ella, en aquellos que la practican, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese cómo dice la palabra de Dios, y este texto es fuerte. Lo voy a leer desde el 21. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la injusticia, de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y dice el 22, y este es un proverbio, pero también aquí está aquí en Pedro, dice, pero les acontece lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo o al cieno. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es esto, pero esto yo lo entendí, hermanos. ¿Por qué lo quise yo compartir? Porque, ¿por qué nosotros volvemos a lo mismo? Por la necedad. Por la necedad, por la terquedad. Y algo maravilloso, hermanos, que comprendí yo de Dios. Dios es tan justo que antes de que Dios nos ponga una corrección, primero nos va a prevenir o primero nos va a avisar. Y nos va a dar oportunidades inmensas antes de que nosotros caigamos en nuestro propio error o en nuestra propia trampa que nosotros hemos formado. Amén. Entonces, cuando nosotros nos volvemos necios, hermanos, cuando nosotros nos aferramos a la vida antigua y no valoramos lo que Dios nos ha llamado, donde Dios nos ha limpiado, donde Dios nos ha puesto en una vida diferente, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nosotros volvamos atrás. Dios desea que nosotros, al contrario, crezcamos día con día y seamos transformados día con día. Y no desaprovechemos la oportunidad que Dios nos da de poder ser nosotros limpiados. Y entiendo, hermanos, que el problema de la adicción, que el problema del alcoholismo muchas veces también se vuelve una necesidad física que tu cuerpo lo requiere. Pero ahora te voy a decir algo. No serán suficientes 6 meses para que se intoxique tu cuerpo. ¿Cuántos se necesitan? No sé realmente, pero hay quien dice que en 3 meses el cuerpo se desintoxica. Ahora ustedes tienen proceso de 6 meses, ¿verdad? ¿O quieren un proceso más largo todavía? ¿Verdad que no? ¿Verdad que con 3 meses o 6 meses sería suficiente? Entonces ahí se vuelve terquedad cuando usted vuelve a lo mismo. ¿Sí o no?
Se vuelve simplemente una terquedad de estar en el mismo lugar donde Dios nos ha sacado y regresar a ese mismo lugar. Amén. Voy a leer la historia, hermanos, la historia de Faraón, porque Faraón fue una persona terca, fue una persona que Dios le hablaba por medio de Moisés, pero él se aferró a negar su poderío, a reconocer que Dios era el Todopoderoso, que Él tenía el control, las reglas y las leyes. Amén. Déjeme ver si lo encuentro aquí. Aquí lo había puesto en mi teléfono. Chequelo poquito, Vamos a leer aquí La necedad del faraón en el relato bíblico se manifiesta en el endurecimiento de su corazón ante las plagas, demostrando soberbia, desafío a Dios, lo que provoca destrucción en su reino. Fíjese, cuando nosotros nos volvemos necios, hermanos, no solamente vamos a sufrir nosotros. Cuando nosotros nos volvemos necios, estamos retando a Dios, como quien dice. Pero esa consecuencia no solamente nosotros la vamos a cargar. Y si ahorita le decía al inicio, esa consecuencia va a llegar hasta nuestro hogar, hasta nuestra familia, hasta nuestra nación. Fíjese cómo está viviendo el pueblo de México y en lo personal, la región de Cuauhtémoc, el estado de Chihuahua. Ya se encuentra involucrado todo el estado en sufrimiento, en dolor. ¿Y por qué? Es por la necedad del corazón del ser humano. ¿Sí me entiende? Ya no nomás son aquellas personas que están sufriendo con el alcoholismo, con la drogadicción, sino que ha llegado a personas inocentes. Y una de esas personas que son inocentes son tus hijos y tus padres. Y están cargando con un sufrimiento, con un dolor que ellos no están haciendo, pero que están cargando con el dolor ajeno de ustedes. Ustedes están sufriendo en este lugar. Ustedes se quejan por lo que viven aquí, tal vez por el alimento o por las reglas que les han puesto. Pero no han visto llorar a su padre y a su madre en su casa, preocupados por ustedes. Creo que sepa que muchos de ellos sufren por ustedes. Pero su necedad no los deja ver que no es nomás lo que tú estás haciendo, que no nomás es lo que tú sientes, sino que no estás siendo una persona egoísta en no pensar en lo que tu padre está sufriendo, en lo que tu madre está sufriendo, o en lo que tu esposa o tus hijos están sufriendo por ti. Y todo por la necedad de tu corazón. Porque muchos de ustedes, hermanos, tal vez ya conocen a Jesús. Muchos de ustedes tal vez ya saben que Jesús puede hacer algo por ustedes. Pero vuelve, y lo voy a repetir, se cumple lo del proverbio. ¿Qué duro? Dígamelo usted, ¿qué decía allí? Qué duro, ¿verdad, hermanos? Y ve, se me pone la piel chinita nomás de pensar en eso. Porque qué duro sería para mí, porque la palabra de Dios dice que aquel que se sienta estar firme, cuídese de no caer. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos estamos en la orilla del barranco. Amén. Y sería nuestra necedad lo que nos puede destruir. El enemigo no es cierto que nos destruye porque está vencido. ¿Sabía usted que la mayoría de los pecados que nosotros cometemos son simplemente pecados carnales? Pero es tan cómodo echarle la culpa al diablo. Es tan cómodo decir que el diablo me engañó, o que el diablo me tentó, o que el diablo me llevó a este lugar. No, hermanos. La palabra es clara y dice que Jesús venció a la muerte y que Jesús venció el pecado y que Él ha vencido al mundo y nos dice tantas cosas de victoria. ¿Y por qué si Él venció y por qué yo y tú no hemos vencido? ¿Sabes por qué? Porque le hemos hecho caso a nuestra carne, a nuestra necedad y a nuestro egoísmo. Y no quiero decir que lo que ustedes han pasado o por lo que ustedes han vivido no cuenta, y sé que muchos de ustedes han tenido sufrimientos fuertes, pero apoderarnos de ese sufrimiento y estarlo alimentando se vuelve un egoísmo. ¿Por qué? Porque vas a estar pensando nomás en ti y no en los que están alrededor de ti. Amén. Faraón pensó en su egoísmo, hermano. Faraón estuvo pensando nomás en él, en su poderío, en su nación. Y no quería soltar al pueblo de Israel, porque estaba pensando, pues tengo el poder sobre ellos. Ellos son los que están construyendo la ciudad, ellos son los que hacen los trabajos difíciles. Amén. Y Faraón se volvió necio. Fíjese cómo dice aquí, hermanos. Dice aquí. Dice, y esta actitud descrita como una forma de orgullo, autodependencia, lo convirtió en una figura de terquedad extrema al ignorar las señales divinas. ¿Se acuerdan que antes de que pasaran todas las 10 plagas, Moisés fue y habló con Faraón? Y siempre le decía, mira, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, que dejes a ir a su pueblo para que le adoren en el desierto.
Y Faraón, hermanos, no hacía caso. Y algo que me sorprendió, hermanos, al leer o al estar estudiando esto, que Dios mismo puso una porción de dureza en el corazón de Faraón. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios ya conocía el pensamiento y el corazón de Faraón. Amén. Fíjese aquí, corazón endurecido. A pesar de las devastaciones de las plagas, el Faraón se mantuvo firme en su negatividad a liberar a los israelitas. Lo que evidencia una insensibilidad y una obstinación extrema, ¿verdad? Narcisismo y poder también tenía el Faraón. Su comportamiento ha sido analizado como narcisismo o poderismo, impulsado por un poder absoluto que lo llevaba a cometer crueldad, a ser cruel. Y Faraón era cruel con el pueblo de Israel. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos sido cruel con nuestra propia familia? Por nuestro egoísmo. ¿Sí o no? Amén. No se queden tan serios, hombre. Representación de la soberbia en Faraón. Más que un tipo de líder, el Faraón presenta el orgullo humano que ignora la autoridad superior, reflejando una autoridad caída. Cuando nosotros, hermanos, dejamos que el orgullo y que la necedad nos gobierne, sí vamos a tener una autoridad, pero siempre va a ser una autoridad perdida, una autoridad caída. Así como líderes en nuestra casa, así como líderes en nuestro trabajo, así como líderes, hermanos, en la iglesia, si nosotros empezamos a forjar una autoridad llena de orgullo, llena de rebeldía, llena de necedad, hermanos, lo único que estamos reflejando es una autoridad caída, una autoridad perdida que destruye en lugar de construir, que nos aparta de Dios, que no nos deja acercarnos a Dios. Amén. Faraón, hermanos, sin darse cuenta lo que estaba viviendo, no solamente él lo iba a sufrir, sino lo iba a sufrir toda su nación, todo el pueblo de Egipto. Amén. Vamos a leer aquí las 10 plagas de Egipto narradas. Dice, fueron una serie de descendentes enviadas por Dios, obligar al Faraón a liberar a Israel. Tras 400 años de esclavitud y opresión, el objetivo principal fue demostrarle la superioridad del Dios de Israel sobre los dioses egipcios, rompiendo el orgullo y la resistencia del monarca que se negaba a dejar ir al pueblo. Y vamos a leer un poquito aquí, las 10 plagas, hermanos. Sangre en el río. En el río se convirtió en sangre. Ranas, invasión de ranas en todo el territorio. Piojos, mosquitos, plagas sugeridas del polvo, moscas, animales salvajes, invasión de insectos y fieras, pestes del ganado, exterminio de animales egipcios, úlceras, salpudillo, enfermedades cuénticas, granizo y fuego. Y fíjese aquí lo que dice en el 8. Langostas, destrucción de los cultivos restantes, tinieblas, oscuridad total durante 3 días, muerte, la última plaga que fue la de muerte de los primogénitos, muerte del primogénito de cada familia egipcia, incluyendo el hijo de Faraón. La necedad, hermanos, no solo trajo la destrucción de Faraón o el sufrimiento de Faraón, sino trajo la destrucción de su hijo. Y dice la palabra de Dios que Dios visita hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Pero también dice que hace millares de misericordia de los que le aman. Pero cuando nosotros, hermanos, nos volvemos necios, probablemente, y no quiero decir yo que así sea, pero son muchas estadísticas que cuando nosotros nos volvemos necios, quien viene detrás de nosotros son nuestros hijos. Y lo que hoy está afectando a ti no solo te va a afectar a ti. A Faraón no solo le afectó a él, sino que le llegó hasta la vida de su hijo y murió su hijo. Y lo que te voy a decir es bien duro y es para que te preocupe. Si tú no pones pilas en esto, en una relación con Dios, en cambiar la descendencia, desafortunadamente muchas veces uno de tus hijos va a tomar el lugar que hoy tienes tú. ¿Te gustaría eso para ellos? ¿Verdad que no? ¿Qué quisiéramos nosotros para nuestros hijos? Lo mejor.
Y sabe que muchas cosas de las que nosotros hacemos malas, lo hacemos con la intención de que nuestros hijos tengan lo mejor. ¿Sí o no? Pero lo estamos haciendo mal. ¿Por qué no hacer las cosas correctas y derechas? Para que nuestros hijos sean bendecidos. Muchas de las personas que hoy delinquen, que hoy roban, que hoy asaltan o que hacen cosas así, muchos de ellos lo hacen para llevar sostén a su casa. Y hacen cosas malas para hacer cosas buenas en su hogar. Pero el día de mañana sus hijos cometerán los mismos errores. Amén. Entonces no quiere decir que nosotros estamos aborreciendo a nuestros hijos, sino que estamos haciendo las cosas mal por nuestro egoísmo. Y no dejamos que Dios nos dé dirección. Fíjese qué importante es tener nosotros una relación con Dios, porque entonces Dios, hermanos, nos va a dar una identidad. ¿Y cuál es la identidad? Identidad como hijos de Dios. ¿Qué dice Juan 1:11? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y dice en el 12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad a ser llamados hijos de Dios. Y esto es una identidad como hijos de Dios. ¿Qué está pasando con la humanidad hoy en día? Hace unas semanas atrás, que los jóvenes se sienten animales. Que los jóvenes de ahora dicen que él es un gato y que él es un perro. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay identidad. Amén. No hay una identidad. Ellos pobrecitos se sienten sin identidad y dicen, bueno, pues no me siento humano, pero pues soy un gato o soy un perro. Cuando la palabra de Dios dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos hechuras de Dios, a su semejanza, algo maravilloso, algo precioso. Pero el diablo, hermanos, ha robado la identidad a nuestros jóvenes. Y no solo a ellos, sino muchas veces también a nosotros como adultos. Por la necedad de nuestros corazones. Hermanos, Faraón sufrió la destrucción de su pueblo por no atender la voz de Dios. Y Dios no lo quería destruir. Dios lo único que quería: suelta a mi pueblo, déjalos que se vayan y me adoren en el desierto, y punto. No hubiera pasado nada si Faraón hubiera entendido, si Faraón no se vuelve necio, si Faraón no se vuelve egoísta. Ese pueblo no había tenido que sufrir. Pero no solo sufrió Faraón, hermanos, lo sufrió todo el pueblo de Egipto. La necedad de su líder, la necedad de aquel que los dirigía, la necedad de no creer, la necedad de no confiar, la necedad de retar a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios de autoridad, hermanos. Amén. Mira, yo y tú no tenemos por qué retar a Dios. Simplemente dejemos lo que trabaje en nuestras vidas. Dejemos lo que more en nuestro corazón, que Él la transforme, que Él tome el control, que Él les ayude, que Él sea transformando nuestros corazones. Es el que tiene el poder y la autoridad. Aquí hay un proceso, aquí hay ciertas reglas, aquí hay ciertos pasos, creo que son los 12 pasos de los alcohólicos. Y es bueno, no digo que es malo. Pero te voy a ser sincero, hermanos. Si tú sales nomás con eso de aquí, sin llevarte a Cristo en tu corazón, probablemente vas a caer a lo mismo. Pero si tú le abres el corazón a Cristo, hay tanto poder y autoridad en Él, hermanos, y tanto amor, tanta pasión, que Él te va a hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el ser humano, hermanos, no necesita ser amaestrado o domesticado. El ser humano necesita renacer de nuevo. Y todos necesitamos nacer de nuevo. Aún los que crecieron dentro del Evangelio, aún los que crecieron en un hogar cristiano, aún los que caminan de jóvenes y no han aceptado a Cristo, necesitan el renacimiento de nuevo. Amén. Fíjese qué importante. Faraón, hermanos, endureció su corazón y sin darse cuenta no solamente sufrió él, sino que trajo a sufrimiento a todo el pueblo. Gloria a Dios, va, porque hemos reconocido a Cristo. Yo creo que me da risa porque si nomás no entrego mi vida a Cristo a tiempo, pues en mi pueblo no dormía la gente. Me gustaba mucho la música. Ponerle un buen sonido a la troca, y aunque la troca no anduviera muy bien, traía llantas viejas, ponchadas, pero eso sí, la música, todo bueno, el chavo. ¿Verdad? Y uno de los que sufría mucho era mis tíos, 2 vivían enfrente. Pero uno de ellos sí me decía: oiga, mijo, pues bájele poquito. Yo sé que usted anda alegre y contento, pero deje dormir. O váyase para el llano. Mire, el llano está bien grande. ¿Verdad? Estaban sufriendo todos por la necedad mía. Y lo más importante, hermanos, y le voy a decir por qué por necedad. Porque a mí ya me habían hablado de la palabra de Dios. A mí mi padre, mi esposa, ya me habían compartido el mensaje, pero me quería hacer necio. Fíjese lo que dice aquí. Demostración del poder del poder. Cada plaga atacaba a una deidad egipcia específica, demostrando que Dios controla el Nilo, la tierra, el cielo y la vida, según explica la palabra de Dios. Fíjese,
Cada plaga atacaba a una deidad egipcio específica, demostrando que Dios controla el Nilo, el río, la tierra, el cielo y la vida. Amén. Porque Dios tocó todo su creación para mostrarle a Faraón que él tenía el poder y el control sobre las cosas. Y todo lo que Dios creó en ese momento lo manifestó y lo manejó a su manera, para que Faraón dejara su necedad, hermanos, mas sin embargo no lo hizo. Justicia divina. El castigo de Egipto por la crueldad y la opresión hacia el pueblo hebreo, incluyendo la matanza previa de niños hebreos, menciona, amén, y dice en este otro, reconocimiento. Persuadir el faraón a los egipcios de que el Dios de Israel es el único soberano. Ese era lo que quería Dios mostrarle. Que el único Dios de Israel era el Dios soberano y que Él era el único que tenía el poder y el control. Mas el faraón, hermanos, se negó. Se negó y endureció su corazón. Yo te voy a decir algo, hermano. La palabra de Dios dice, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Yo creo que es el tiempo donde nosotros, hermanos, tenemos que tener un corazón dispuesto a recibir la palabra, a recibir a Jesús en nuestras vidas. Dejemos lo que Él trabaje en nosotros. Que no nos vaya a acontecer lo que el proverbio ese viejo. Y qué duro, ¿verdad? Qué duro ese proverbio. Es un proverbio muy difícil. Pero ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado? ¿Verdad que sí? De donde Dios nos saca y ahí volvemos a recogerlo. Y luego qué duro, hermanos, porque dice que el perro vuelve al vómito. O sea, ¿se imagina qué feo? Desechar lo que le estaba haciendo daño, tal vez lo que estaba mal, lo que estaba pudrido, ¿sí o no? Lo que le estaba enfermando, ya no lo soportó, lo echó para afuera, pero de repente va y lo vuelve a recoger y se lo vuelve a comer. ¡Qué duro! ¿Cuántos han pensado en este proverbio? ¿Lo habían escuchado? Pero pues qué bueno que yo lo traje a este lugar. Déjenme le digo algo, hermanos. Este mensaje no solamente es para ustedes, es para nosotros como creyentes. De entender, hermanos, que es muy feo regresar a lo mismo, que es muy terrible comernos lo que nos está haciendo daño, lo que ya nos afectó, lo que ya nos destruyó, lo que ya nos trajo sufrimiento, lo que afectó a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros padres. Y el día de mañana volver a lo mismo. ¿Sí o no? Este proverbio es un proverbio que tiene poder, hermanos, para los que lo van a creer. Tómelo, dígale que está enseguida, ahí te hablan. Pégale la costilla y diga, ahí te hablan. Qué duro. Y luego dice más adelante, hermanos, ahí mismo. Y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. La puerca lavada a revolcarse en el lodo. Dicen, hermanos, que hicieron un experimento durante 6 o 9 meses, que compraron o nació un marranito y lo limpiaron bien y lo tuvieron viviendo dentro de una casa. Lo estuvieron limpiando, lo estuvieron protegiendo, lo estuvieron lavando, le ponían shampoo, lo lavaban, le daban comida de lo mejor y todas estas cosas. Lo estuvieron haciendo con él para hacer un experimento. ¿Cuál era el experimento? Después de 6 o 9 meses, no estoy muy seguro, de que el marranito estuvo viviendo con una higiene tremenda, como si fuera un ser humano. Y dicen estas personas que hicieron ese experimento, que después de esos 6 o 9 meses lo sacaron afuera y lo pusieron cerca del lodo. ¿Y cuál cree que fue la reacción del marranito? Y se hace el lodo. ¿Quién dijo eso? Así es. Porque esa era su naturaleza. ¿Sí me entiende? Porque esa era su naturaleza. Y por más que lo cuidaron, cuando él salió de esa casa, de ese hogar donde lo estaban protegiendo, su reacción fue caer al lodo. Ahora, hermanos, por eso les digo, necesitamos nacer de nuevo. Porque nuestra naturaleza vieja es pecaminosa. Y nuestra reacción va a ser seguir pecando si no entregamos nuestra vida a Cristo, si no nacemos de nuevo. Cuando tú salgas de este lugar, tu reacción va a ser la misma. Pero si tú llevas a Jesús en tu corazón, si tú llevas una nueva vida en Él, no va a ser la misma porque hay poder en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Fíjense, hermanos, amén. Y ahora, hermanos, dicen, hermanos, que cuando una oveja, porque Dios nos compara como sus ovejas, amén, como su rebaño, y nos protege. Una oveja, hermanos, no quiere decir que no vaya a caer al lodo. Una oveja también está en el mismo riesgo de caer en el lodo.
pero la reacción de ella es contraria. Cuando se encuentra en el lodo le da miedo, sufre, brama, quiere salir de esa condición. Amén. Eso es lo que pasa cuando somos ya hijos de Dios. No quiere decir que no vayamos a cometer pecado, sino que si lo cometemos nos va a doler, nos va a traer sufrimiento y vamos a desear salir de esa condición. Amén. Entonces, qué importante es que la necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de encontrar nosotros ese camino que es Jesús, y luego la oportunidad que Dios nos da. Yo creo que no deberíamos de desaprovechar. Óigalo bien lo que le voy a decir. No deberían de desaprovechar ustedes estos 6 meses en este lugar, sino aprovecharlos al máximo para prepararse físicamente, mentalmente y espiritualmente, para salir a guerrear allá afuera. Allá afuera, hermanos, es difícil, porque allá te están esperando. Allá tus amigos ya tienen una caguama preparada para ti. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu reacción? El diablo, hermanos, no nos considera. El diablo no nos tiene piedad. Y él quiere destruirnos. Él quiere destruirnos. Y cuando te digo destruirnos, no estoy bromeando. Él quiere deshacer nuestro hogar. Él quiere deshacer nuestro matrimonio. Él quiere deshacer nuestra salud. Él quiere deshacer todo lo posible y traernos todo el sufrimiento posible a nuestras vidas. Ese es el plan del enemigo. Pero no dejes que triunfe. Deja que triunfe Jesús en tu vida. No vuelvas hacia ese lugar. No regreses de donde Dios te ha sacado. No recojas lo que ya has desechado, lo que ya sacaste fuera. Que no nos acontezca lo que el proverbio, hermanos, sino al contrario. Que seamos sabios, que seamos inteligentes y dejemos que Jesús gobierne nuestra vida por medio de su palabra. Que sea Él quien tome el control de nuestras vidas. Créame, hermano, la palabra de Dios dice, y aquel que se siente estar firme, cuídese de no caer. Porque Jesús conoce su creación, porque Jesús conoce la humanidad de nosotros y sabe que somos carnales. Y si nosotros de pronto, en un momento, en un instante, nos encontramos más carnales que espirituales, podemos cometer el error, podemos cometer el pecado. Por eso necesitamos estar alerta y que no nos acontezca lo que el proverbio. Créame, hermanos, que en un momento de enojo, en un momento de ira, saliendo afuera puedes caer en el mismo error. Pero tú ahora no tienes que vivir por la ira y por el enojo, porque esos son pecados carnales. Sino aprender a tener ese dominio propio. Dice la palabra de Dios que uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio, benignidad, paciencia, paz, templanza, bondad. ¿Sí me entiende? Lo contrario. Y si los frutos del Espíritu Santo moran en nuestras vidas, no vamos a caer. Porque la mayoría de los que están aquí han caído, ¿sabe por qué? Porque se han dejado guiar por lo contrario de los frutos del Espíritu Santo. Por un enojo, por un momento de ira. No, pues es que me enojé con la señora. No, pues es que me enojé con mis papás. No, pues es que esto. Y vamos al mismo hoyo, vamos al mismo lugar, vamos al lodo. Amén. Dígale que está enseguida. No vayas a volver a arrastrarte para allá, Hermanos, yo no sé cuánto más quieran experimentar allí. Yo no sé cuánto más les falta. O qué cosas más necesitan conocer de lo que ya conocen, de lo que el mundo les ha traído, de lo que la adicción y el alcoholismo les ha traído. Pero yo creo que es suficiente, ¿no? Yo no sé cuánto daño más quieres hacerle a tu familia, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos. Yo no sé qué quieres demostrarle al mundo con esa actitud, con esa necedad. Pero yo pienso que ya fue suficiente. Yo pienso que ya fue suficiente y ustedes tienen una gran ayuda, un gran apoyo, que es este lugar, pero más que nada que es Dios, que es la palabra que ha llegado a sus vidas y que han conocido la palabra. Y dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad los haréis libres. Ahí está la libertad. Ahí está la libertad en la palabra de Dios, pero nosotros necesitamos creer, confiar en esa palabra. Confiar, recibirla en nuestra vida, en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Sí. Faraón, hermanos, estaba liderando un pueblo, estaba liderando una ciudad y se volvió uno de los líderes más torpes que puedan conocer. Se volvió uno de los líderes que no solo se destruyó a sí mismo, sino que destruyó su propia nación, destruyó su propia ciudad, su propio pueblo, destruyó sus propios descendientes al no escuchar a Dios por medio de Moisés. Cuando Moisés le hablaba a Faraón, era Dios hablándole, usando a Moisés,
Y Faraón, hermanos, en la historia es uno de los líderes más torpes y más tontos que podemos encontrar. Dios le habló 10 veces, se podría decir, y las 10 veces lo negó, las 10 veces no le escuchó. Oye, te voy a mandar esto, el río se va a convertir en sangre, van a venir plagas, van a venir piojos, ranas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que las ranas estaban donde comía y hasta donde dormía. Qué feo, ¿no? Y ahí, si quieren seguir leyendo, está en el libro de Éxodos. Hay una parte que a mí me impresionó mucho, hermanos, porque llega Moisés, cuando llegaron las ranas, y le dice a Faraón, oye Faraón, dígnate, dime tú, ¿cuándo quieres que Dios quite las ranas? Y Él las va a quitar. ¿Y sabe qué hizo Faraón? Le dijo que mañana. Él todavía quería dormir una noche más con las ranas, comer un día más con las ranas, disfrutar las ranas. O sea, yo me pongo a pensar, pues si mi casa está llena de ranas, si mi cama está llena de ranas, y llega alguien y me dice, oye, pues ¿cuándo quieres que las... No, pues quítelas ya de volada. ¿Ya? ¿Qué no? Mas sin embargo, él todavía le dijo, pues mañana. Y le dijo, ¿sabe qué le dijo Moisés? Se va a hacer como tú dices, para que veas el poder de Dios, para que veas que Él tiene el control, para quitarlas, para mandarlas y para quitarlas. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuándo quieren que Dios les ayude con su problema y con su adicción? El día de hoy, ¿verdad, mijo? ¿Verdad que el día de hoy? Amén. Pero ahí está en la decisión de ustedes, hermanos. Le vuelvo a repetir. La palabra de Dios es poderosa para quien la cree y para quien la vive. Mientras, es como una historia. Es como un libro de historia. Si usted no la cree, si usted no la vive, es nomás leer como un libro de historia. Es como leer el libro de una historia, un cuento de hadas. Caperucita y el lobo feroz. ¿Se me entiende? O sea, no va a traer nada a nuestra vida. Pero si usted la palabra de Dios la toma con la autoridad de Dios y cree en ella, confía en ella, cree que ese consejo es bueno para usted, cree que es lo que le va a ayudar a salir de este problema, lo va a hacer. Amén. Entonces, hermanos, dígale que está enseguida, dígale, ¿cuántos días más quieres vivir con las ranas? No, diga la verdad que tiene. Si quiere más días no hay problema, todo está en el poder de Dios. Pero si quiere hoy, Dios lo puede hacer. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar para despedirnos. Hoy quiero orar por ustedes, hermanos. Yo quiero orar por ustedes por salvación, pero déjenme decirle que la salvación se encuentra en el poder de su boca y en el poder de su corazón, en creer fielmente, en confesar a Jesús realmente en una fe genuina y verdadera, con el deseo, sí, de buscarle, de adorarle, con el deseo, sí, de ser transformados y de ser renovados. Yo quiero orar por ustedes, pero en realidad, hermanos, esto queda entre usted y Dios. Esto realmente yo podría declarar bendición sobre su vida y salvación y esperanza, pero se quedaría en una simple declaración si usted no lo cree y si usted no lo vive. Amén. Entonces vamos a orar. Amén. Padre, en esta noche yo te doy gracias por esta palabra, por este mensaje. Yo sé que tú tienes el poder, el control sobre todas las cosas, nos lo muestras aquí. ¿Cómo fue que le mostraste a Faraón, Señor, enviando las plagas, Señor, a sus vidas? Mas sin embargo, él tuvo su corazón necio. Yo oro en esta tarde, Señor, por cada uno de los internos y por cada uno de los hermanos en este lugar, para que sus corazones no sean corazones rebeldes ni necios, sino al contrario, sean corazones entendidos, corazones dispuestos a creer en ti, a recibir esta palabra en su corazón, Señor, a ser transformados por ti. Yo oro, Padre poderoso, para que produzca salvación en sus corazones, para que en ellos nazca una fe genuina, una fe verdadera, que les ayude a luchar en contra del pecado. Sabemos, Señor, y reconocemos que no somos perfectos y que ante ti fallamos y somos pecadores. Pero hay una gran ventaja y hay una gran transformación cuando hemos creído en ti, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda. Hay una gran ventaja cuando confiamos en tu palabra, en tu consejo y lo ponemos por práctica, porque nuestras vidas pueden ser transformadas y cambiadas, porque nuestras vidas pueden ser renovadas, Padre poderoso. Y después de vivir en las tinieblas podemos vivir en la luz. Después de predicar o de hablar maldición podemos hablar bendición por medio de ti, Señor. No porque nosotros seamos alguien o algo, sino por lo que tú haces, por tu poder y por la autoridad que tiene tu palabra, Señor, para aquellos que la viven, para aquellos que la creen. Yo te pido bendición para cada uno de los internos. Yo te pido restauración en sus mentes y en sus corazones. Yo te pido que ayuden a perdonar, que puedan olvidar, pero que también tengan el valor para pedir perdón, para que ellos puedan vivir una vida diferente. Yo te pido que restaures sus matrimonios, sus hogares,
la relación que tengan ellos con sus padres o con las personas que están a sus alrededores. Yo te pido que esos corazones sean sanados, sean libertados, Padre poderoso. Sean unos corazones que crezcan, unos corazones que maduren, Señor, en ti, Padre poderoso, y unos corazones que te adoren. En el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.